Para el análisis de hoy nos vamos a sumergir en el libro Research Design de Patricia Levy. Queremos explorar dos enfoques de investigación que, la verdad, se salen por completo del molde tradicional. Sí, totalmente. La idea es desmenuzar, con mucho cuidado, la investigación basada en las artes y la investigación participativa con base en la comunidad. Dos enfoques potentísimos. Sí, Levy usa una analogía que me parece genial. Dice que diseñar una investigación es como ser arquitecto. Me encanta esa idea. Hoy vamos a recorrer dos edificios que son muy distintos, pero ambos fascinantes. Exacto. Y lo más potente de estos dos edificios, como dices, es que no son solo una elección de estilo. No. Ambos desafían de raíz las ideas que a veces damos por sentadas sobre qué es el conocimiento y, sobre todo, quién tiene la autoridad para crearlo. No son simplemente métodos alternativos, son herramientas para ver y abordar problemas sociales complejos de una forma que los métodos de siempre a veces no nos permitan. Bueno, vamos a desmenuzar esto entonces. Empecemos por el primer diseño, el que quizás suena más radical a primera vista. El ABR. La investigación basada en las artes, o ABR por sus siglas en inglés. A ver, cuando se habla de esto, ¿nos referimos a simplemente hacer una pintura o escribir un poema sobre un tema? ¿O la cosa va mucho más allá? Va mucho, mucho más allá. Esa es, creo, la primera barrera que hay que derribar. Levy lo define como la adaptación de los principios de las artes creativas al proceso de investigación social. Ok, adaptación de los principios. Fíjate en la diferencia. El propósito no es solo explicar algo, como en la ciencia tradicional, sino que puede ser explorar, describir, evocar, provocar o incluso desestabilizar las percepciones. O sea, el objetivo cambia. El valor no está en la objetividad, sino en el entendimiento estético, en la capacidad de generar una reacción. Es entender que el arte no es un adorno para la investigación, sino una forma de conocimiento en sí misma. Un momento, esto me vuela la cabeza. Si la práctica artística es la investigación, entonces, quien investiga no necesita una hipótesis de partida. No necesariamente, en el sentido tradicional. ¿El simple acto de pintar o escribir se convierte en el método? ¿Cómo funciona eso en la práctica? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y Levy nos da 3 caminos o modelos para que no parezca algo tan etéreo. El primero es, digamos, el más híbrido. Se le llama modelo tradicional adaptado. A ver. Aquí sí recolectas datos de forma más convencional, con entrevistas, observación, pero el giro es que en lugar de escribir un artículo académico, analizas y representas esos datos a través de una obra de arte. Ah, ok. Como transformar los testimonios de varias personas sobre un mismo evento en un guión teatral, o en una serie de fotografías que cuenten esa historia. Eso lo puedo visualizar. Exactamente. El segundo camino ya es más colaborativo y se llama modelo participativo. Aquí, la persona que investiga da un paso al lado. ¿Cómo es eso? Son los propios participantes quienes crean las obras de arte, y esas creaciones, sus dibujos, sus poemas, sus canciones, se convierten en los datos a analizar. Ahí la autoría ya se empieza a difuminar. Qué interesante. Totalmente. Ya no es la visión del investigador, sino la expresión directa de la comunidad. ¿Y el tercero? El tercero es la inmersión total. El más radical. Aquí,
La práctica artística es, a la vez, el método y el contenido. ¡Wow! Quien investiga es el artista. Y su proceso creativo, las dudas, los descubrimientos, los callejones sin salidas mientras escribe la novela o compone la pieza musical, es el método de investigación. Entiendo. No hay una separación entre recolectar datos y analizarlos. Todo ocurre en el acto de crear. Vale. La teoría se entiende. Pero sigo dándole vueltas a algo. Dime. Si soy un doctorando de sociología, por ejemplo, y propongo esto, mi novela es mi tesis, ¿cómo se defiende algo así ante un tribunal que espera un marco teórico y una metodología en el capítulo 3? Claro, esa es la resistencia natural. Por eso es tan útil que Levy no solo proponga los modelos, sino que baje a ejemplos muy concretos. Pensemos en 3 géneros para que esto aterrice. Están las prácticas literarias como la investigación basada en la ficción. Ok. Efectivamente, se puede escribir un cuento o una novela como indagación. No buscas verdad en el sentido fáctico, sino verosimilitud. Usas personajes y trama para explorar una realidad social de una forma que un paper jamás podría, ¿no? Con ambigüedad, con emociones, con contradicciones internas. Justo. Se busca una verdad más profunda, más humana. Entendido. Luego tienes las prácticas performativas. El etnodrama o el etnoteatro son ejemplos clarísimos. Transformas los datos de entrevistas en un guión, eso es el etnodrama, y luego lo puedes llevar a escena, con actores, en una representación en vivo. Claro. Imagina el impacto de ver y escuchar las voces de una comunidad encarnadas en un escenario, en lugar de leerlas como citas en un texto. Es una experiencia multisensorial. Totalmente. Y el tercer ejemplo que mencionas en el libro, el de las artes visuales, me parece que tiene un potencial de activismo muy potente. Sin duda. Dentro de las prácticas de artes visuales hay de todo, fotografía, collage, pero hay una técnica participativa que Levy destaca llamada photo voice. Photo voice. Aquí es donde encaja perfecto el concepto de Bell Hooks de intervención estética. La idea de que el arte puede sacudir a la gente para que vea algo que tenía delante de una forma nueva. Con el Photo Voice le entregas cámaras a los miembros de una comunidad para que ellos mismos documenten sus realidades. O sea que ellos deciden qué es importante fotografiar, qué merece ser visto. Justo. Imagina un proyecto sobre la falta de espacios seguros para jóvenes en un barrio. En lugar de pasarles encuestas, les das cámaras. Las fotos que traen, un callejón oscuro, un parque con juegos rotos, el único banco donde se pueden sentar, no son solo datos. Son argumentos. Son argumentos visuales potentísimos que puedes llevar a una reunión con el ayuntamiento y generar un impacto que 1000 tablas estadísticas no lograrían. Entonces, ¿qué significa todo esto? Volviendo a la pregunta del doctorando, ¿cómo se evalúa la calidad o el rigor de una investigación así? ¡Claro! Si no hay pruebas estadísticas ni replicabilidad, ¿qué evita que sea simplemente una opinión artística? Y aquí es donde Levy resuelve la mayor objeción a este tipo de investigación. Su respuesta es brillante porque no intenta forzar las reglas de la ciencia tradicional sobre el arte. ¿Qué hace entonces? Crea nuevas reglas de rigor que previenen del mundo del arte y de la ética. En lugar de validez estadística, busca resonancia. Resonancia. La obra se siente auténtica, creíble. Le suena a verdad a la audiencia, especialmente a la comunidad representada. O sea, no es si es objetivamente cierto, sino si captura una verdad experiencial. Correcto. En lugar de fiabilidad o replicabilidad, busca calidad estética o destreza artística. Claro, tiene que estar bien hecho. La obra tiene que ser potente en sí misma, incisiva, coherente, bien ejecutada. No basta con la buena intención, la forma importa, y mucho. Ok, tiene sentido. El tercer criterio es la utilidad o contribución sustantiva.
Es la respuesta a la pregunta del ¿y qué? El impacto. La investigación debe iluminar algo nuevo, educar o inspirar a la transformación. Y aquí Levy hace una distinción genial. La pregunta clave no ¿es esta una buena obra de arte?, sino ¿para qué es buena esta obra de arte? Me encanta esa distinción. Cambia el foco del objeto al impacto. Y me imagino que el último pilar es la ética, ¿no? Fundamental. El cuarto criterio es la ética, que aquí tiene capas adicionales. No solo se trata de proteger el anonimato. Va más allá. Implica una representación sensible y respetuosa de los participantes, proteger a las audiencias con advertencias si el contenido es duro, y mantener un equilibrio muy delicado entre la necesaria licencia artística y la fidelidad a las historias y experiencias que te han confiado. Esa idea de la ética y la responsabilidad con los participantes es un puente perfecto hacia nuestro segundo enfoque. Totalmente. Porque la investigación participativa con base en la comunidad, o CBPR, toma esa idea de responsabilidad y la convierten en el motor de todo el proyecto. Justo. Ya no se trata de investigar sobre una comunidad, sino de investigar con ella. Has dado en el clavo. El principio fundamental del CBPR es la creación de alianzas. Alianzas entre gente de la academia y gente fuera de ella. Miembros de la comunidad, organizaciones locales, activistas, para abordar un problema que ha sido identificado por la propia comunidad. ¡Wow! Los valores clave cambian radicalmente. Ahora son la colaboración, el poder compartido y, muy importante, el reconocimiento de que hay múltiples formas de saber. Claro. El conocimiento científico del investigador es uno más, al mismo nivel que el conocimiento experiencial de quien vive el problema a diario. Esto rompe por completo con la figura del investigador como el experto solitario que llega, extrae datos y se va. Por completo. Suena increíble en teoría, pero también suena increíblemente lento y difícil. ¿Qué pasa si la comunidad y los académicos simplemente no se ponen de acuerdo sobre cuál es el problema principal? El proyecto muere antes de empezar. Fíjate que esa es una pregunta fundamental que Levy aborda de frente. El proceso mismo de formulación del problema es parte de la investigación. Ah, ok. Lo que es fascinante aquí es cómo se estructura ese inicio. No es caótico. Primero, hay que identificar a todos los stakeholders, o partes interesadas, es decir, a todo el que tenga algo que ver con el problema. Bien. Luego, encontrar socios comunitarios fiables, gente u organizaciones que ya estén trabajando sobre el terreno. Y el tercer paso es el diálogo, supongo. Exacto, y es el más crucial. Identificar y definir el problema de forma colaborativa. No es que el investigador llegue y diga, creo que su problema es X. Es una conversación, a veces larga, para llegar a un consenso. Tiene que serlo. Y para que esto no se quede en el aire, el libro sugiere herramientas muy prácticas, como crear un consejo asesor comunitario, un CAB, por sus siglas en inglés. Una combinación. Mixto. Y aquí se conecta con lo que hablábamos antes. Puedes usar un enfoque basado en las artes. La clave no es el qué método usas, sino el cómo lo aplicas. ¿Y cuáles son esos principios que guían ese cómo? La tabla 8.1 del libro es muy clara al respecto. Sí, esa tabla es oro puro para quien quiera diseñar un proyecto así. Un principio es que está centrado en el problema. Ok. Esto significa que son las preguntas de la comunidad las que dictan los métodos, y no al revés. No es, soy experto en encuestas, así que haré encuestas. Es, ¿cuál es la mejor herramienta para responder a nuestra pregunta? Entiendo. Otro principio clave es la colaboración profunda. Y Levy habla de un continuo de colaboración, que es muy útil. Un proyecto puede estar en un extremo, donde el investigador dirige pero pide opinión a la comunidad, o en el otro extremo. ¿Qué es el ideal del CBPR? Una alianza totalmente horizontal donde todas las decisiones se toman en conjunto.
Y me imagino que la sensibilidad cultural es otro pilar. Absolutamente. La sensibilidad cultural no es un añadido, es la base. Entender y respetar las normas y valores de la comunidad es esencial. Claro. También el principio de que el objetivo final es la acción social y la justicia. Un proyecto de CVPR que termina en un artículo pero no genera ningún cambio tangible en la comunidad se considera, en cierto modo, un fracaso. Fuerte eso. Y esto se liga con el principio de multiplicidad. Valorar por igual el conocimiento que nace de la experiencia vivida, el saber popular y el conocimiento científico. El libro también habla de flexibilidad, de un diseño responsivo. Esto parece chocar con la idea de tener un plan de tesis súper estructurado y cerrado desde el día 1. Sí, y es uno de los mayores desafíos para la academia tradicional. Un proyecto CVPR debe ser flexible. El equipo tiene que estar dispuesto a dar un paso atrás, a cambiar de rumbo si se dan cuenta de que el camino inicial no funciona o si la comunidad identifica una prioridad nueva. Es un proceso vivo. No es un proceso lineal y rígido, sino un ciclo de acción y reflexión constante. Entonces, si conectamos esto con el panorama general, si el objetivo final es el cambio social, una publicación en una revista académica que leerán, con suerte, 10 especialistas, no parece suficiente. ¿Cómo se aborda la difusión de los resultados? Has puesto el dedo en la llaga. La representación y la difusión de los hallazgos es un punto crítico y diferencial del CVPR. Levy insiste en que hay que pensar en múltiples audiencias. Sí está la audiencia académica, pero igual de importantes son la propia comunidad, el público general y, crucialmente, quienes toman las decisiones políticas. Y para llegar a todas esas audiencias, necesitas múltiples formatos. Claro, un político no se va a leer una tesis de 300 páginas, para nada. Por eso el libro da ejemplos concretos. Folletos informativos para la comunidad, un blog o un podcast para el público general, un documental, una exposición de fotos, una obra de teatro, cualquier formato que haga que los resultados sean accesibles, útiles y que generen un impacto real. Y esto nos lleva a un tema ético final que a menudo se pasa por alto en la investigación tradicional. La autoría y la propiedad de los datos. Exactamente. ¿De quién es la investigación? Levy es muy clara al señalar que, éticamente, la comunidad puede y debe ser considerada copropietaria de los hallazgos. Eso es un cambio enorme. Las preguntas sobre quién figura como autor, quién tiene derecho a presentar los resultados y dónde, no pueden ser una decisión unilateral del investigador. Deben ser una conversación transparente y continua dentro de todo el equipo colaborativo desde el primer día. Bueno, para ir cerrando, creo que hemos recorrido dos mundos fascinantes. Sí, la verdad. Por un lado, un enfoque que usa el poder evocador y a veces disruptivo del arte para generar formas de conocimiento que la razón pura no alcanza. Y por otro, un enfoque que reconstruye la idea misma de la investigación para que nazca de la colaboración comunitaria y apunte a la acción social. Así es. Si lo sintetizamos, ambos enfoques expanden nuestra definición de lo que es la investigación. Totalmente. La investigación basada en las artes cuestiona qué cuenta como conocimiento y cómo se puede expresar. La investigación participativa con base en la comunidad cuestiona quién tiene el poder de crear y poseer ese conocimiento. Son dos revoluciones silenciosas, pero muy profundas en el mundo académico. Exacto. Y con esa idea, dejamos una reflexión final para quienes están en ese laberinto de diseñar su propio camino de investigación. El texto de Levy nos ha dado las bases para entender estos dos enfoques por separado. Pero una pregunta para seguir reflexionando es, ¿cómo podrían combinarse estas dos prácticas que parecen tan distintas? Buena pregunta. ¿Podría una práctica basada en las artes, como el photovoice o el teatro comunitario, ser la herramienta central para que un proyecto de base comunitaria defina sus problemas y visualice sus soluciones?
creando así una forma de indagación que sea, a la vez, profundamente participativa y poderosamente evocadora? OCA Consultores. Dejamos ideas conectando lenguaje.